Buenas noches y bienvenidos un jueves más a No hay color, un programa en el que nos vamos a sumergir en la literatura y lo haremos gracias a la novela El segundo sepelio del jefe de Marco Brunengo. Además también tendremos aquí en nuestro plató al historiador Chus Urcade, con el que vamos a analizar la puesta en marcha del Estatuto Autonómico de la región. Y por supuesto que también tendremos tiempo para hablar de cine y de cultura, así que no les hago esperar más. Arranca No hay color. Es argentino pero con corazón murciano. Además, él es escritor y hace que sus textos lleguen totalmente al lector. Y por ello hoy nos va a acompañar para presentarnos su último libro, El segundo sepelio del jefe. Marco Brunengo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Marco, si te parece, antes de empezar a hablar de tu último libro, nos gustaría que nos contases un poquito quién es Marco Brunengo. Bueno, Marco Brunengo es un personaje que se inventa, que es, como decirlo de algún modo, el seudónimo que utilizo para escribir algunos relatos. ¿Desde cuándo estás escribiendo, Marco? Bueno, en realidad escribir como profesión es un poco abusar. Es un hobby y ya el primer libro se hizo muy lento, con mucha tranquilidad, y este otro ya se hizo con un poquito más de entusiasmo, pero harían unos 3 o 4 años. Ese primer libro, su título era El sepelio del jefe, ¿no? Cuéntanos un poquito a cuento de qué surgió y qué es lo que podíamos leer en él. El sepelio del jefe fue un poquito ponernos a jugar, intentar crear historias que iban desde el absurdo a la lógica, al sentimentalismo, y salió un resultado que nos gustó bastante, fue bastante divertido. Era una serie de relatos dentro de los cuales estaba el sepelio del jefe, que si bien no era el más importante, nos pareció sugerente el título como para que diera el nombre al libro. Y este nuevo, bueno, el segundo sepelio del jefe, el libro que aquí tenemos, ¿es la continuación al primero? En realidad solo hay continuación en ese cuento, en ese relato, del sepelio del jefe al segundo sepelio del jefe. El resto de los cuentos son completamente independientes. Creo que es una novela de 100 y algo de páginas y después son relatos cortos, ¿no? ¿Cómo se distribuye el libro? Sí, en este hubo un poquito más de atrevimiento. Hay una novela que es La evolución de la teoría de la evolución, que es la que corona el libro, y al principio hay otros 14 cuentos que empiezan con el segundo sepelio del jefe, y a partir de él empieza a haber historias en la que hemos buscado justamente lo que comentaba un poquito antes, diversidad, que hubiera mucha diferencia entre un relato y el otro, que permitiera al lector hacer un paseo que sea ameno, que sea divertido y que entusiasme, que no parezca que estamos reiniciando y recuperando lo mismo de antes. Vamos, si te parece, por parte, vamos a hablar primero de esta novela, que vamos a encontrar, que pueden encontrar los lectores en ella. Es un relato de ficción que es bastante vertiginoso, por decirlo de algún modo. Una vez que entras en el relato, vas necesariamente a caer al final, no te da el respiro de decir, venga, hasta aquí, hago mi pausa y luego lo retomo en otro momento. Hay una continuidad bastante feroz, por decirlo de algún modo. Cuéntanos un poco el argumento. Sí. Hay una persona que desarrolla una teoría en la red, más que nada por ridiculizar a un ponente que estaba haciendo un trabajo en un blog. Y ocurre que esta ridiculización que intenta hacer tiene un fundamento que no se espera y que hay generado todo un complot detrás de él, y la mete a esa persona en una situación bastante incómoda, y es cuando empieza a desarrollarse todo lo que va pasando, y es una sucesión de acontecimientos uno detrás del otro, y se va cayendo como en una espiral. Por lo que ves, una de esas novelas que pican, es decir, que no te puedes acostar o dormir antes de terminarla. Sí, y sobre todo es muy difícil de prever lo que va a ir pasando. Normalmente en este tipo de argumentos uno tiene la costumbre o la picardía de decir, esto va a pasar tal cosa, esto va a pasar tal otra. Hasta ahora la gente que ha tenido la oportunidad de leerlo se ha encontrado con que no solo al final, sino a lo largo de la historia,
va encontrándose reveses y va saliendo por donde no se esperaba que va saliendo y acaba en un sitio completamente diferente donde uno se imagina una vez que ya ha entrado dentro del argumento. Lo normal o lo que podemos pensar todos es que cuando empiezas a escribir una novela, pues que sea una novela y que termine siendo una novela, pero sí, aquí es totalmente al contrario, terminas con cuentos cortitos o relatos cortos, porque esta estructura. Sí, el relato corto tiene una magia, por decirlo de algún modo, y es que nos permite entrarnos en una pequeña historia y empezarla y terminarla, y poder disfrutar de ella sin tener que dedicarle muchísimo tiempo. Hay muchos lectores que disfrutan de la novela, que es un género estupendo, pero hay mucha gente que tiene o menos tiempo o menos entusiasmo para hacer ese recorrido tan largo. Entonces el relato corto tiene la ventaja en alguna medida, si bien tiene otras limitaciones. Tú no puedes describir tanto los personajes, claro, los entornos y tal, pero tiene la ventaja que tú tienes la posibilidad de crear toda una aventura en 20, 30, una página. Y esa es la riqueza del cuento. Entonces, el hecho de poder proponer al lector 14 historias en un solo cuento, en un solo libro, es bastante interesante. ¿Qué te gusta más, escribir la novela o qué te ha costado menos? A mí personalmente me gustan más los cuentos. Si bien me gusta leer novelas, me gusta más leer y escribir los cuentos. La novela fue circunstancial, pasó algo que fue muy lindo, y es que la historia se iba contando sola. O sea, empezamos y vimos que no la acabamos y que necesitábamos llegar más allá y cuando nos quisimos dar cuenta ya nos habíamos pasado de cuento bastante. ¿Son 13 o 14 los relatos cortos que tienes? Son 14 relatos y la novela. ¿Y en esos relatos cortos qué temáticas encontramos? Hay bastante diversidad. Te encuentras desde algún relato que que ataca bastante la sensibilidad, tienes alguno de género policial, algunos bastante sangrientos, hay otros que son emotivos, hay un poquito de todo. Y dentro de cada uno de esos mismos cuentos también hay bastante diversidad. Intento que no sean chatos, ni los relatos ni los personajes, que haya una dinámica, que haya muchos cambios, que haya que sean los argumentos impredecibles. Si bien hace falta de vez en cuando poner algún argumento un poquito más llano, como para que uno pueda llevarlo con más tranquilidad, la mayoría son bastante impredecibles. Cuéntanos, Marco, alguno de esos relatos, el que más te guste, el que más esté gustando o el que te has sentido más orgulloso una vez de haberlo terminado. Bueno, hay uno concreto que, más allá de la historia, lo que me ha seducido, por decir de algún modo, son los personajes. Y es un relato que se llama Mía, la reina pequeña. Es una historia épica que transcurre entre una isla y el continente y tiene un toque de muchas cosas. Hay cierto romanticismo, hay mucha brutalidad, hay una guerra de fondo, hay mucha astucia metida detrás de lo que va haciendo cada uno de los personajes. Y concretamente los personajes me han encantado, me han hecho sentir ancho, por decirlo de algún modo, y la gente que lo ha podido leer se ha encantado con ellos. Y sin decirle, porque al principio lo que haces es probar el cuento y proponérselo a la gente a ver qué opina, y no le cuentas qué es lo que más has valorado o qué es lo que has pretendido, para ver si has llegado como pretendías llegar. Y me sorprendió que la mayoría de la gente lo primero que rescataba eran los personajes. Ah, fulanito de tal, ah, qué bueno esto y tal otro. Y una vez que acabas la novela y los relatos, ¿te da tiempo, o es posible recordar todos aquellos personajes? Porque imagino que cada relato tiene los suyos. Sí, no, aparte que si a eso le sumo que tengo una memoria horrorosa, es difícil. Me pasó ayer que había una persona que me contaba, la persona que va a hacer mañana la presentación, hablábamos de los personajes y se acordaba de todos los nombres, todas las circunstancias, todos los sitios, y yo tenía que hacer un esfuerzo. ¿En quién te has inspirado para hacer este tipo de libro, para este tipo de escritura? ¿Siendo argentino, Borges, imagino que será uno de los referentes o no? La verdad que los escritores latinoamericanos me gustan bastante, también, pero en general me gusta leer de todo un poco. Me gusta ir, ayer se reían porque sobre mi mesita de noche estaba Nietzsche y Pukoyov. Pero bueno, eso es un poquito
lo que me gusta hacer, y diversificar, Y un poquito aprender, también lo que podemos conocer. encontrar en estos relatos, en cuanto a temática, forma de escribir, es decir, variedad. Tengo una cierta tendencia a irme a la parte más dura, con un poquito más de sangre, con un poquito más de crueldad, por decirlo de algún modo, pero siempre intentando meter esas pequeñas escenas de forma muy concreta y en una historia que esté muy justificada, no el empachar con esas circunstancias. Me ha llamado la atención que dentro de estos relatos también tienes cuentos infantiles. Sí, 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 no me atreví en el primero y es una de las cosas en las que me gusta bastante porque de hecho mi trabajo habitual es el de desarrollo de productos y concretamente buena parte de esos productos son productos infantiles. Entonces en este segundo me interesó hacer una pequeña prueba, un puntito, a ver qué pasaba y ver si sonaba un poco extraño, como que cortaba ahí y molestaba o si gustaba. Y por lo pronto la gente le ha hecho bastante gracia el O sea, piojo que está es metido buena, ahí ¿no? en medio. Sí, sí. Cuéntanos también, ¿a quién me ha dirigido este libro? El libro va dirigido en general a toda la gente, no va a un público muy infantil, si bien no hay cosas ni subidas de tono, ni excesivamente sangrientas, pero sí buscan un poquito pinchar y molestar a la inteligencia de la gente. Que tengas que decir, no son historias completamente planas en las que valga para que lo lea un crío sumamente pequeño. Al ser relatos cortos también pueden servir para iniciarnos en la lectura, es decir, una persona no tenga un hábito de lectura, al ser cortito, o sea, es decir, Sí. que en el mismo día puedes empezar y terminar una de estas historias, Sí, sí, puede yo enganchar, ¿no? También. creo que es una de las grandes ventajas que tiene el relato corto. Y de hecho mucha gente cuando vio el ladrillo dijo, ¡ay, ¡Qué madre miedo! mía, todo esto! y esa fue un poquito la excusa. Oye, pues aquí coges 5 páginas y te has cargado un cuento. Además también, si tenemos en cuenta el día a día que llevamos la mayoría con mucho estrés, que cuando llegas a la cama ya llegas muerto. Sí, sí, aparte tienes por un lado el tema de la longitud y por otro lado el tema de la complejidad. Cuando llevamos esa vorágine de trabajo y estar todo el tiempo yendo y viniendo y cuando uno busca relajarse un momento, el hecho de poder digerir algo completo y poder entenderlo sin excesiva dificultad ayuda bastante. Muchas veces en las novelas largas necesitamos retener el argumento a lo largo del tiempo, los personajes, porque acaban siendo muchos, los sitios, y eso dificulta a veces la lectura, sobre todo para aquellos que les cuesta o no tienen tiempo, como comentabas. Estaba viendo también las ilustraciones, Sí, creo que son de tu hermano. son de mi hermano, sí, sí. Es un niño muy bueno, que me ha echado un cable genial. Es diseñador gráfico, trabaja en Almería, y ya en el libro anterior había propuesto él hacer, como quien dice, un encabezado de estos relatos, y por los tiempos y tal no pudo ser, y en este caso a medida que se iban haciendo los relatos se los iba pasando, aparte él es uno de los críticos que ha ido leyendo y diciendo me gusta, no me gusta y tal, y fue ayudando con eso, y fue ya antes de que estuviera terminado el libro ya había buena cantidad de las ilustraciones hechas. Además, las ilustraciones lo que hace que te dan un poquito la pista de qué va a ir, pero no te adelantan nada tampoco, ¿verdad? Exacto, exacto. Tuvo la suficiente picardía como para no velar el cuento, que induzca a imaginarse uno por dónde va, pero no ni el final ni el argumento siquiera. Antes de comenzar el programa, Marco, me estabas comentando que el libro anterior había salido en Estados Unidos, después llegó aquí o está a puntito de Sí. llegar, y que que sí que se ha publicado en España, comenzará a viajar muy pronto. Sí, sí, si las cosas salen como están previstas, en muy poquito tiempo ya se va a poder comprar en otros sitios. En el primero la idea era esa y luego hubo una limitación de distribución y recién ahora se está pudiendo vender en los sitios en los que originalmente queríamos que se vendiera más, que era principalmente España y luego en los países del sur de Sudamérica. Y bueno, recién ahora en estos meses están pudiendo tener acceso. En este caso vamos al revés, se ha editado en Madrid y ya está hoy por hoy en catálogo en librerías y en muy poquito va a ser el camino inverso. Además, imagino también me llama la atención que por ejemplo, que se hayan vendido libros en Suiza, me comentabas.
Sí, sí. O en China también me estás diciendo. Sí, cuando nos llega el informe de los sitios donde se había vendido, sobre todo teniendo en cuenta que en España todavía no se había podido comprar, nos llega y nos decía 3 en Croacia, 4 en China. Son numeritos pequeños, pero en Croacia, en China, y uno se sorprende terriblemente porque son culturas completamente distintas, idiomas completamente distintos. Sí, sí, pero bueno, llena de orgullo e ilusiona para seguir haciendo cosas. Claro, yo quería saber un poco, Marcos, si la escritura se va a convertir en tu forma de vida, si esto es solo un hobby, si te quieres dedicar profesionalmente. Es un hobby hermoso y que no me esperaba que llegara a donde llegó. Cuando empezamos con él fue casi un juego. Un amigo dice, ay, ¿por qué no escribes tú que dices tanta tontería? Y hacer el cuento un poco para hacer la broma y ver que esto de a poquito ha ido creciendo, El primer libro fue, por decirlo de algún modo, un librito, si bien era un libro con toda regla, yo veo que aquí hay mucho más y eso que era un hobby de algún rato, ahora se ha convertido en algo bastante serio y que además... por decirlo de algún modo, pica con mucho entusiasmo, dan ganas de seguir. Estás ahora mismo en plena promoción del libro, ¿verdad? Sí, sí, de hecho mañana se hace la presentación. Cuéntanos dónde se hace, si podemos acudir. Sí, por supuesto, es completamente libre. Aparte, optamos por hacerla en el mismo sitio que hicimos el primero, un poco por cercanía y un poco por respeto a la gente que participó en esa primera presentación, que fue un apoyo que nos sorprendió. Normalmente uno cuando presenta un libro espera que vaya, aparte de la gente allegada, un grupito de gente. Y cuando vimos que la sala se nos empezaba a quedar chica, nos encantó. Y yo creo que... Pero para que no fuimos al primero, y no donde podemos ver... En Abarán, en el Centro Cultural de Abarán. El primero se hizo en un aula del Centro Cultural, este año se va a hacer en el Teatro del Centro Cultural. ¿A qué hora es? A las 9 más o menos, habíamos previsto 8:30, pero... Perfecto, para tenerlo en cuenta. Sí, todo el mundo, allí estamos, mañana. También quería saber, ¿estás trabajando en algo ahora o estás inmerso en la promoción? Si bien estamos de lleno en la promoción, ya estoy pensando y ya hay el esqueleto trazado, por decirlo de algún modo, de un nuevo trabajo. La idea es saltar e intentar entrar directamente el próximo que sea una novela. Seguramente habrá 1 o 2 cuentos por seguir, como quien dice, fiel a lo que uno viene haciendo, pero que me interesaba jugar ya con una novela. ¿Y temática? ¿Adelantamos? No. ¿La dejamos con suspense? Sí. Bueno, solo espero que vengas a presentárnoslo cuando lo vengas. Por supuesto. Como me has recibido tan bien, va a ser lo primero que haga. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en cuanto tengas el próximo. Mucha suerte. Muchas gracias a ti. Nosotros nos marchamos a publicidad unos segundos y enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Estamos a tan solo unos días de celebrar el 30 aniversario del Estatuto de nuestra comunidad autónoma y por eso vamos a hablar de este tema hoy con nuestro historiador Chus Aurcade. Chus, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, Alba. Pues un placer de tenerte un jueves más con nosotros. Digo. Y además con un tema que me hace especial ilusión que lo tratemos, porque a lo mejor hace 30 años tan solo, que cumple el día 9, pero no es un tema que quizá entre los jóvenes se hable mucho, se conozca realmente qué sucedió para aprobar este Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. Se conoce muy poco, pero no solamente sobre el Estatuto de Autonomía en general. Las generaciones que tienen menos de 25 años saben muy poco lo que fue el proceso de la transición española, la transición democrática española. Y es un vacío especialmente grave porque en la transición están raíces muy directas de nuestra situación actual, de nuestra configuración política, para bien y para mal. Pero hay un pilar que está claro: de la transición nace la Constitución, de la transición se recupera la vida democrática y hace lo que somos hoy, y se le ha dado un poquito la espalda, quizá no entre historiadores, quizá no del todo entre periodistas dedicados a la política, pero muchos políticos, curiosamente, y mucha gente joven viven ajenos a esto, y a mí me parece
pues una pérdida, pero en fin, vamos a intentar remediarla un poquito. Llenar ese huequito, ¿no? Un poquito. Bueno, como estábamos hablando, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se aprobó el 9 de junio de 1982 por las Cortes Generales. Imagino que hasta llegar a ese punto el camino recorrido no fue fácil. Hombre, pues no, que va, en absoluto. Ten en cuenta que, claro, lo primero que hacía falta es que hubiera una Constitución que dijera que España era un Estado de las autonomías, porque eso era una novedad en cuanto a fórmula de organización de Estado, porque no es, si te paras a pensarlo, ni es un Estado unitario, ni es exactamente un Estado federal. Entonces, bueno, eso fue una especie de invento que tiene una virtualidad muy importante, que ha traído consecuencias muy positivas. Murcia no sería lo que es sin la autonomía, pero que también ha traído muchos vicios que estamos pagando actualmente y muchos defectos, como hay muchos aspectos que se podrían criticar. Pero yendo a lo que es lo más práctico, ¿cómo es que Murcia acaba teniendo un estatuto de autonomía? Primeramente tuvo un estatuto de preautonomía, que era el paso previo para solicitarlo en borrador a las Cortes Generales y a partir de ahí ya empezar a negociar y a pulir. Y si alguno de los que me está oyendo, tú o cualquiera, quiere ver un recordatorio de lo que fue esta negociación del estatuto de preautonomía, tendría que ir al Hotel Florida Blanca, que está cerquita del Parque de Florida Blanca, donde en un rincón que ahora mismo está prácticamente oculto, hay un baldosín, unos manises hechos por Larios, que conmemoran que en ese hotel se llevaron a cabo la mayoría de las sesiones de trabajo en las que se reunieron parlamentarios para trabajar e ir decidiendo día a día todos los aspectos de organización, y prácticamente no se ve. O sea, Larios cogió ahí las firmas de los que participaron, que si no recuerdo mal eran 8, fundamentalmente, entre los cuales estaba Antonio Pérez Crespo, que posteriormente fue elegido primer presidente del ente, del Consejo Regional, del Consejo de Gobierno, del ente preautonómico. Tú fíjate qué nombre, ¿eh? Pues ahí se reunían y día a día iban tratando, oye, este tema, ¿cómo lo hacemos? Luego, eso dará pie a la discusión ya del Estatuto de Autonomía. Se discute si Murcia tiene entidad regional, si en aquella época la gente estaba preocupada por saber si era una región o no. Había peleas por ver quién se llevaba el gato al agua, de decir, yo he sido el primero que he dado la idea sobre el estatuto, cómo debe ser. Había estatutos en panocho que salían en la prensa, que unos en broma, otros en serio, y luego el tema gordo era decir, pero bueno, ¿Murcia va a ir sola? ¿O va a ir con Albacete? ¿O cómo va a ir Murcia a ese estado de las autonomías? Porque Murcia, se nos enseñaba en el colegio que era región de Murcia, Murcia y Albacete. Pero luego resulta que no, que Albacete no. Allí se estuvieron reuniendo, luego se seguirían reuniendo y habría temas, porque, por ejemplo, para que la gente pues vea algo un poquito más directo, cosas como, por ejemplo, la bandera. La bandera llevó una cantidad de discusiones enormes, que si tenía que ser azul, que si tenía que ser rojo, que si tenía que tener castillos, que no. Hay que encargar a un experto que nos diga si ponemos castillos, cuántos castillos, si ponemos coronas, cuántas coronas. Pues el nombre de la región, pues región frutícola, región no sé qué, región de Murcia. Entonces los de Cartagena se enfadan. Me están preguntando desde realización si en algún momento se planteó la biprovincialidad con Cartagena. Sí, se planteó desde el primer momento. Sí, y de hecho una de las sesiones se celebró en Cartagena precisamente para significar la atención y el reconocimiento que se tenía hacia la ciudad más antigua de la región, y fue una sesión que estuvo a punto de ser boicoteada por grupos de lo que se llamó el cantonalismo de aquel momento, que querían ya la biprovincialidad y que Cartagena fuera cantón, etcétera, etcétera. De hecho, el que nuestra región tenga el poder ejecutivo en Murcia y el poder legislativo en Cartagena es una manera de reconocer la importancia de las dos ciudades sin que llegue a ser necesario articularlo como una doble provincia. Pero sí, se planteó desde el primer momento. Se procuraba atender, por ejemplo, otra sesión ya más adelante, dijeron, bueno, vamos a organizar ya el Estatuto de Autonomía. Pues se buscó hacer una sesión en Cartagena, otra se hizo en Caravaca, otras para que nadie se enfadara. Para que nadie se enfadara y para que los ciudadanos empezaran a ver la presencia de esa cosa nueva, que era la autonomía, que nadie sabía exactamente lo que era y qué iba a pasar con ella. Comentaros también un poquito cómo fue empezar a organizar partidos políticos que surgían aquí en Murcia, la gente cómo los veía. Pues mira, eso es muy curioso, porque eso está estudiado regular. Fíjate hasta qué punto, cuando muere Franco en el año 75, evidentemente en España no era legal tener un partido político.
pero se sabía que tarde o temprano iba a haber hacer un marco legal que permitiera los partidos políticos. El primer paso fue una cosa que se llamó la Ley de Asociaciones Políticas, que bueno, que me oiga y los recuerde sabrá de qué me estoy hablando. Pero el caso es que había que hacer partidos, pero aquí no había partidos, ¿de dónde te los sacabas? Pues podías recurrir a los que habían quedado de la guerra civil y que estaban medio escondidos y que ahora volvían a salir a la luz, que casi todos ellos eran del PSOE histórico. Estaban como adormilados, ¿no? Por ejemplo, había una célula bastante notable del PSOE histórico en Águilas. Podías recurrir a gente que había permanecido oculta, activa, es decir, clandestina, y casi todos esos eran comunistas, y ahora ya podían salir a la luz y organizarse como partido. Podías recurrir a coger a los que ya estaban con la época de Franco y dices, oye, pues antes no había partidos, ahora pues vosotros vais a ser la base de un partido nuevo. Prácticamente la estructura de la UCD era recogiendo los restos del franquismo que se quiso modernizar. Pero montar un partido no era nada fácil, tenías que recoger firmas. En esa época el que se metía político iba de su bolsillo y se gastaba su tiempo y su gasolina y su dinero como ahora. Claro, yendo a Molina a organizar el partido en Molina y después a tal, y luego tenemos que dar un meeting no sé dónde. Y aquí en Murcia, concretamente, los primeros partidos, se llegó a formar tal follón de partidos que se le llamaba la sopa de letras, porque había partidos para todos los gustos y con todas las siglas. Pero aquí básicamente fueron 4, que era el Partido Comunista, UCD, que se forma uniendo a distintos grupos. En Murcia fue la Unión Democrática Murciana, que creó Antonio Pérez Crespo, junto con un grupo liberal y otro socialdemócrata, los liberales de Adrián Ángel Viudes y los socialdemócratas de los hermanos Egea. El PSOE, que se hace uniendo al PSOE histórico, más al Partido Socialista Popular, más el Partido Socialista de la región de Murcia, más el Partido Socialista Obrero Español renovado de Felipe González, y que cuando viene aquí Felipe González a dar un mitin en la Condomina, eso fue, bueno, eso todos los militantes socialistas lo recuerdan como un hecho absolutamente histórico. Y esos 3, comunistas, sucede tal, y luego un poquito lo que fue la derecha, más derecha democrática, que en aquel momento empezó siendo coalición democrática. Eso es la columna vertebral. Luego hay 1000 partidos, pero no te puedes imaginar qué follón. El mitin de Felipe, pues la gente estaba en la Condomina y Felipe González venía de dar otro mitin en la provincia de Albacete y por megáfono se iba anunciando: compañeros, camaradas, el campañero Felipe está ya solo a 3 horas de Murcia. ¡Guau! Todo el mundo allí como loco. El PSOE en Murcia lo organizó Andrés Hernández Ros, que era secretario de organización. Pero antes habían mandado desde Madrid a un personaje para que fuera iniciando los contactos. Fuera viendo quién quedaba, quién había permanecido fiel. Fiel es una manera de hablar, lógicamente. Con un socialismo activo en la época de Franco. Y de hecho el personaje más importante de socialismo aquí fue José Luis Castellanos. Mandan a uno que se llama Fernando Valderrama. Él se encarece: oye, ¿tú a quién conoces? ¿Quién está activo? ¿Quién no? Ahí hay un batiburrillo. Me contaba Enrique Amat una anécdota que a mí me pareció muy bonita, que a él le encargaron organizar el PSOE en la zona del altiplano, del noroeste, Caravaca, Cequimpa. Entonces él se tenía que encargar con una lista y dice: oye, estos son gente que sabemos que han sido militantes socialistas. Localízalos y a ver si existen todavía, cómo están. Y se fue uno por uno a visitarlos y nos contaba pues que había militantes que no se lo creían, no se creían que en España, después de una guerra civil y una dictadura, hubiera vuelto la libertad. Dice: no, me miraban con recelo y me preguntaban una cosa y otra, porque no terminaban de creerse que fuera verdad que el Partido Socialista hubiera vuelto. Y quizá el sitio más simpático donde uno podía calibrar las cosas eran los mítines. Hay una anécdota muy simpática de Adrián Ángel Viudes, que es el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Él empieza a hacer la campaña electoral con UCD y va a un mitin y va de relleno prácticamente. Los primeros espadas eran gente que venía de Madrid. Bueno, pues el caso es que acaba el mitin y se le acerca un señor muy efusivo: a usted le voy a votar yo, a usted. Entonces, claro, decía, hombre, a mí me daba apuro, porque claro, estando allí toda la gente que había venido de Madrid, que me dijeran a mí, que era prácticamente el último mono de los que estaban allí, de los oradores, pues nada, pues yo lógicamente le agradecí
Y, hombre, pues buen hombre, pero ¿cómo? En fin, dígame, ¿cómo a mí, habiendo estos señores tan importantes, cómo? Porque yo estoy sordo. Y dice, usted tiene un tono de voz muy alto. Y dice, y es al único al que le he oído algo y le he entendido algo. Y nos decía, dice, la democracia funciona así, un hombre, un voto. Ese me votaba a mí porque me había oído, a los demás no los había oído. Todo ese mundo de organización está todavía por estudiar y es un mundo muy atractivo y muy bonito. Uno de esos hombres políticos, hombre de partido, y también uno de los padres del Estatuto de Autonomía es Antonio Pérez Crespo. Efectivamente. Antonio, que se nos ha ido hace poquito, Antonio es quizá uno de los murcianos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principio del XXI. Hace poco se editó este libro, que es una pequeña biografía que hizo José Antonio Melgares Guerrero, el presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la región de Murcia. Bueno, pues Antonio con 40 y tantos años, en esa época meterse con 46, 47 años en política, ese ya un hombre mayor, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. La transición en España la hizo gente muy joven, casi todos gente menor de 30 años. Bueno, Antonio se mete en política y consigue llegar a ser el primer presidente del Consejo de Gobierno del ente preautonómico. Por eso, por ese detalle técnico, Antonio no es el primer presidente de la autonomía murciana. El primero es Andrés Hernández Ros. Pero a pesar de que su periodo de mandato fue relativamente escaso, no llegó al año, ha dejado una huella entre todos los que le conocieron, porque además luego él no solamente fue el que hizo esa transición de hecho a la autonomía en Murcia, sino que fue diputado en las Cortes Constituyentes, fue senador en la segunda legislatura, y él ha mantenido durante todo el tiempo una reflexión política muy viva, muy acertada, muy fina. Ha sido un hombre de un olfato tremendo para plantear las cuestiones en sus justos términos. Y ahí se le notaba no solamente su talante político, su talante de humanista cristiano, sino su cabeza de abogado. Porque los abogados, si son buenos abogados, saben plantear bien las cosas. Antonio es una persona que realmente ha dejado huella. No te puedes imaginar la cantidad de distinciones de todo tipo: hijo predilecto de la ciudad de Murcia, cronista de la región de Murcia, medalla de oro del CEU San Pablo. Una persona a la que yo creo que el tributo que se le está haciendo estos últimos días, desde que murió, parte en la prensa, parte también en televisión, en alguna exposición que se ha preparado, es poco para lo que él se merece, realmente. Aparte de Antonio Pérez Crespo, también hubieron otros hombres importantes. Sí, hombre. Aquí nos mandaron, como parece ser que desde Madrid no tenían muchas veces muy claro que la gente de provincia supiera organizarse, y además tenían que garantizar que llegaran al Congreso los que les interesaban, mandaban lo que se llamó en la época paracaidistas. Y entonces, ¿quién se pone como número 1 de la lista del PSOE en Murcia? Pues uno de Murcia no, uno que te mandan desde fuera, que fue Ciriaco de Vicente. Porque claro, si concentramos a todos los elementos potentes del PSOE en una única lista en Madrid, digo el PSOE porque sucedió así, sí, pero puede ser cualquier otro partido, en una única lista en Madrid corremos el riesgo de que gente que nos interesa tener en el Congreso no salga. Y además, claro, tú fíjate que cuando tú ves el cartel del PSOE de Murcia en el año 77, el número 1 es Ciriaco de Vicente, que también es un abogado que vive todavía, trabaja en el Tribunal de Cuentas, es una máquina de trabajar ese hombre. El número 2 es José Antonio Bordés, que en ese momento era un funcionario de Bazán, un técnico electricista funcionario de Bazán, de 28 o 29 años. El número 3 era Francisco Vivas Palazón, que era otro sindicalista del mundo obrero de Molina de Segura. Entonces, desde el Partido de Madrid se veía un poco con recelo, y decir, pero bueno, ¿esta gente quiénes son? ¿Estarán a la altura? ¿Sabrán algo de política? ¿Serán capaces de ponerse en un parlamento y defender con la palabra? ¿O serán, que me perdonen la expresión, o serán cazurros de la huerta de Murcia? Entonces a veces se utilizaba no solamente en Murcia, sino en otros lugares el poner de cabeza de fila un personaje que venía de fuera. Lo hará la UCD en el año 79 con Garrigues Walker. Lo que pasa es que Garrigues Walker tenía lazos familiares con la región de Murcia, y además, si cualquiera que lea sobre esto verá que Garrigues Walker, Joaquín Garrigues Walker, es de las pocas personas de las que todo el mundo habla bien. Todo el mundo. Y que murió de una manera, pues una agonía dura, difícil, de un cáncer difícil, cuando todo hacía presuponer que iba a ser el sucesor natural de Suárez. Y bueno, pues y luego también hay personajes oscuros. ¿Oscuros también? Sí, sí. Hay un personaje oscuro aquí que es José Luis Espinosa, que también vive todavía. Pero José Luis Espinosa
al que mandan también a esa labor de ponerse al frente, concretamente, si no me falla la memoria, de la UGT, se convierte un poco en el líder organizador de la UGT en Murcia. José Luis Espinosa compartía la condición también de ser confidente policial y de hecho estuvo involucrado en el intento de asesinato del líder independentista Cubillos, que era un señor que perseguía la independencia para Canarias con el MPAYAC, que era el Movimiento de Liberación de las Islas Canarias y tal y cual. A ese señor atentaron contra él, y el que atentó contra él fue, uno de los que atentó contra él fue José Luis Espinosa. Claro, cuando de aquí se descubre que el PSOE ha compuesto responsabilidad un señor que está metido en unas tramas oscurísimas, rarísimas, de las cuales además es difícil sacar materia en claro. Ha habido varios periodistas que han intentado sacar materia en claro de realmente este señor a qué se dedicaba, y no todos están convencidos de que se haya conseguido sacar a qué se dedicaba realmente. Él vive todavía aquí en la provincia de Murcia y no creas que te va a contar las cosas tan fácilmente. Tampoco lo intentaré de poder Sí, es muy interesante. No, es muy interesante. Si hay, ese señor podría contarnos muchísimas cosas de la parte trasera de la transición, que también la tiene. Encargado te dejo que la próxima temporada nos lo traiga. Bueno, si es posible lo hacemos. Pero fíjate, pues, madre mía, si empezáramos a hablar de los grises corriendo por las calles, manifestaciones, Murcia con la cárcel todavía en el centro de la ciudad, los presos subidos arriba en los techos, o sea, es un mundo en el que todo iba muy deprisa, pero con muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer algo que sacara a España de una vez de una dictadura y nos metiera en la democracia. Mucha ilusión, pero también clandestinidad. Sí, claro, los clandestinos. Lo que pasa es que ahí hay división de opiniones, porque lógicamente los que militaron en la clandestinidad lo tienen muy a gala. Pero luego otros dicen que que no eran tantos y no hicieron tanta cosa. Entonces, otro debate más que no está terminado. Hay quien habla abiertamente del mito de la clandestinidad y dice, pero si erais 4 y no hicisteis nada. Y luego, claro, eso, lógicamente, al que lo vivió desde dentro dice, oye, no te pases, ¿no? Que no es así. Un mito de la clandestinidad es el intento de Andrés Hernández Ros de volar el pantano del Cenajo. Entonces, claro, tú se lo preguntas a Andrés Hernández Ros y dice, pero ¿alguien se puede creer que con permiso de la expresión, 3 pringados de aquella época podíamos volar el pantano del Cenajo? Eso es como decir, estamos planeando un asesinato de Franco. Y dice, pues claro que mucha gente quería matar a Franco. Y dice, pero de ahí a poder matarlo hay un trecho. Hay mucho trecho. Entonces había mucho bulo, mucha historia. Y entonces, por ejemplo, uno de los lugares donde sí se reunían de manera semiclandestina era en una librería que había en el entorno de la Catedral de Murcia, que todos los que pasaron por ahí la recuerdan y que, sin embargo, como habrás comprobado, es dificilísimo de encontrar información. Yo no he encontrado nada. Es muy difícil encontrar información que no sea oral sobre esa librería, que era la librería Diógenes, donde si tú estabas un poquito en el ajo, pues sabías que había unos libros que podías conseguir y que no estaba tan claro que fueran libros legales, donde se empezaban ya a organizar pequeños clubs de discusión. Aparecían por allí gente que ya se daba a conocer un poco como comunista y sabía que estaba en un entorno seguro, y que es otro punto de investigación que no se ha hecho aquí en Murcia, igual que tampoco se ha dedicado una atención, quizá a este tema un poquito más, pero no tampoco demasiado, al papel de la Iglesia. En esa librería Diógenes, uno de los que aparece es Antonio Pérez Crespo, porque Antonio Pérez Crespo siempre formó parte de la Asociación de Propagandistas Católicos, que tiene una vocación de ejercicio público que le pone al nivel del Opus. Es decir, si tú coges un manual de historia de España, te hablan del final de Franco, los ministros del Opus y tal y cual, pues al nivel del Opus estaban los miembros de la Asociación de Propagandistas y juegan un papel trascendental en la transición, aunque fueran muy poquitos. Pues estaba Antonio Pérez Crespo, nos decía, ¿por qué? Porque veíamos llegar un mundo nuevo y no sabíamos lo que era el marxismo. Y queríamos que hubiera algún tipo de charla, de conferencia, en la que alguien nos explicara qué era eso del marxismo, si era compatible con el cristianismo o no. Y ahí, entre otros, se conoce Andrés Hernández Ros, jovencísimo, con 18 o 19 años, conoce a Antonio Pérez Crespo, porque todos pasaban de alguna manera por ahí, unos más abiertamente y otros más a la chita callando. Pero otro asunto más que también nos queda, hombre, en las sacristías se reunían los del PC,
En Santa Ana de Jumilla se hacían congresos clandestinos, a lo mejor de comisiones obreras. La Iglesia tuvo también un papel muy importante de darse cuenta hacia dónde iban las cosas y de saber amparar a los movimientos que querían una libertad sin violencia. Chus, para ir terminando la entrevista, ¿crees que valoramos realmente la importancia que tiene el Estatuto de Autonomía de la región? Pues hombre, yo la verdad es que creo que como la Constitución es el documento que nos rige y es un documento que en la realidad ignoramos mucho. Sabemos 3 o 4 nociones muy básicas, sabemos que está ahí, pero no nos damos cuenta de la fuerza normativa que tiene y de que día a día, si vivimos ciertos aspectos y ciertas cosas, es porque existe ese marco legal, para bien y para mal. Yo, por ejemplo, a quien me pregunte, le voy a decir que la norma constitucional de la que luego emana por la Cámara de los Diputados nuestra ley electoral, pues yo la ley electoral española me parece que está más desfasada que la puñeta y que habría que quitarla ya. Son normas, sin esa norma otro montón de normas no existirían y esas normas condicionan nuestra vida. Si nosotros tenemos un estudio de televisión aquí es porque hay una ley que regula las comunicaciones, pero se tiene que atener al Estatuto de Autonomía, que a su vez se tiene que atener a la Constitución. ¿Nos influye? Tú pregúntale a la gente qué dice, no lo sabemos. Muy bien, Chus, pues con eso nos quedamos. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender. O sea, que nos quedamos con que hay que estudiarse el Estatuto de Autonomía. Hay que estudiarse, además, saber de dónde viene y saber cada uno de los protagonistas de esta historia. Pues la verdad es que sí, es muy interesante. Yo creo que sí merece la pena. Ese huequecito lo estamos llenando gracias a ti. Bueno, vamos a ver si lo hacemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta siempre. noche. Y nosotros nos marchamos a la publicidad. En unos segundos estamos de vuelta, no se vayan. Como cada jueves sé que están deseando conocer todas las novedades cinematográficas para este fin de semana, así que ya está preparado mi copresentador Rafa. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? Pues se está haciendo un poco larga, pero... ¿Y eso? ¿Ya con ganas de vacaciones? Sí, hombre, es que nos acerca el verano, pero bueno... Por el calor, por el calor. Sí, sí, sobre todo por el calor. Bueno, Rafa, espero que esta semana me hayas traído muchas cositas porque me apetece ir al cine y todavía no se ha estrenado Tengo ganas de ti y espero que me pongas algo a la altura para ver este fin de... Bueno, la verdad es que ahora que se acerca el verano ya las películas, bueno, hay de todo, pero ya empiezan a ser películas un poco de caras menos conocidas y tal. Pero bueno, se estrenan un par de películas, se estrena una de comedia, bueno, y de fiesta loca, y luego pues tenemos alguna de denuncia social y bueno, y alguna comedia amable, que es lo que por esta época suele estrenarse. Venga, si te parece empezamos con una comedia francesa con mucha presencia española, Las chicas de la sexta planta. Sí, esa es con la que hoy vamos a abrir la sección, porque bueno, una comedia ligera, una comedia francesa, en este caso con la peculiaridad de que tiene un reparto en el que intervienen muchas actrices españolas, como Carmen Maura o Lola Dueñas, ¿no? Y bueno, pues una película... Natalia Berbeque también, que me gusta mucho. Efectivamente. Y bueno, pues una película que trata sobre un grupo de inmigrantes españolas que en los 60 se van a París a trabajar, y la verdad es que bueno, pues un tema que viene ahora un poco, parece que se está repitiendo de nuevo en cuanto a que la gente ya parece que vuelve a salir fuera al extranjero a buscar trabajo, y bueno, pues representa un poco aquella época y cómo pues ese grupo de mujeres pues revoluciona un poco el edificio en el que trabajan, ¿no? Un edificio pues de clase burguesa y bueno, pues con su simpatía y bueno, quizá eso, la película introduce pues bastantes tópicos, ¿no? De lo que parece ser una mujer española, pero bueno, que eso, que con su alegría y tal, pues llama la atención de la gente de ese bloque y concretamente de uno de los que viven allí. Y bueno, pues Carmen Maura se llevó un premio César a la mejor actriz de reparto por esta película y bueno, pues una película que tiene pinta de ese estilo. Bueno, quizás sus referentes sean películas como Criadas de señoras o eso, la de Bienvenidos al Norte, que son películas pues o comedias que van un poco en esa línea en cuanto, bueno, en este caso el tema de la inmigración y bueno, del choque cultural, ¿no? Y bueno, fue una película que... Para pasar un buen rato. Para pasar un buen rato, sí. Pues de una comedia nos vamos a ir a un drama que además denuncia una situación
muy cruel y dura, Evelyn. Sí, una película que en este caso cuenta, bueno, habla sobre la trata de blancas, cuenta la historia de una chica de Evelyn, que es peruana y a la que le engañan a ella y a su familia, le dicen que va a conseguir trabajo, en este caso en España, que va a ganar mucha plata para su familia, a cambio de eso, de avalar, de que avale, digamos, lo que ellos le van a pagar el vuelo y los gastos de residencia, lo tiene que avalar con su casa. Y bueno, pues le terminan engañando y terminan introduciéndolo pues en un prostíbulo. Y bueno, pues una película, eso, denuncia de una directora, Isabel do Campo, que ya antes de esta película solo había hecho cortos, pero eran cortos como Miente, donde se llevó el Goya precisamente a mejor cortometraje, y ella trataba este tema. O sea, esta película es un poco, alarga un poco pues lo que ya presentaban en ese cortometraje. Y bueno, pues una película bastante cruda, y bueno, de denuncia social en este caso. A mí me gusta. La veremos, la veremos. Sí, bueno, en cuanto, por ejemplo, a los actores, tiene a Adolfo Fernández, por ejemplo, que es el que regenta ese negocio, que lo conocemos por películas como Hablé con ella, y bueno, que representa, quizá la película pues funciona un poco con estereotipos, ¿no? En este caso pues la chica inocente a la que engañan, y pues que intenta explicarle que sus motivaciones son que él había sufrido como ella, y también un poco pues para atraparla, ¿no? O sea que la película... No vamos a decir lo que pensamos de él. La película es bastante dura. Bueno, venga, vamos a animarnos un poco y nos vamos con una de mucha fiesta. Project X. Project X. Sí, bueno, una película, no sabríamos decir qué tipo de género estaría la película. Está dentro del género de películas de fiesta. O sea, da un aire a una película que sería algo así como las fiestas que se organizan en American Pie, pero un poco más de desmadre. Como si sí, la premisa de la película es básicamente que un grupo de chicos de un instituto pues monta una fiesta a través de redes sociales, y la fiesta se le va un poco de las manos. Y está todo grabado... Un poco. Un poquito. Y está todo grabado, o sea, intentan grabarlo como si fuera todo con móviles, como si lo hubiera grabado la gente de la fiesta, al estilo de películas pues de como Monstruoso, o películas como Red, la española, que intentan justificarlo. Lo que pasa es que en este caso quizá no han intentado elaborar mucho esa premisa, y a veces pues puede ser que no se entienda muy bien por qué la cámara está en un sitio y en otro, pero bueno, que con esa estética como para introducirnos más en la fiesta, pues elaboran una historia en la que pues, a ese grupo de jóvenes se les va de la mano un poco la fiesta. Ideal para quinceañeros, por lo que veo. Sí, bueno, película. Sí, bueno, incluso para quinceañeros y para padres, para que vean lo que tienen que controlar un poco, para que no se les vaya, en este caso, una fiesta. Ya se puede liar por las redes sociales. A ese nivel, sí. Y bueno, una película que está producida por Todd Phillips, que es el director de Resacón en Las Vegas, y que bueno, que parece que ahora intenta un poco apadrinar este tipo de películas de fiestas locas. Y no dejamos las fiestas locas, nos vamos con otra, además creo que es el estreno de la semana, El Gran Año. Sí, El Gran Año, pues bueno, esta es una comedia, no tan alocada como la que acabamos de hablar, pero bueno, que de los tres personajes protagonistas se encuentran en una situación en la que están pasando una crisis personal y deciden irse de viaje, y hacer un viaje pues eso, por Estados Unidos, y lo que terminan descubriendo es que tienen una gran afición por observar aves, ¿vale? Esa es un poco la premisa de la historia. Y es una película en donde sobre todo llama el reparto, donde llama la atención el reparto que tiene, son Clay Owen, con Steve Martin, con Jack Black como protagonistas de la historia. Y luego tienen colaboraciones pues, como Jim Parsons, por ejemplo, lo que pasa es que aparece muy poco, que es el Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang. Y bueno, y algunos cameos más, y pues como salen actores como Angelica Houston, y bueno, pues una película de eso, con un buen reparto y de buen rollo, ¿no? Para pasar un buen rato, en este caso pues de tres personajes que están en una fase de autodescubrimiento. Estos no se dieron la fiesta que se han dado los otros, y entonces pues ahora un poco después necesitan vivir algo parecido, ¿no? Intentan recuperar el tiempo perdido, y bueno, fue una película que puede estar muy divertida. Oye, Rafa, muy buena selección como siempre, pero seguro que te queda algunas en la manga. Sí, tenemos un par de películas, una de ellas algo complicada, que es la de Sueño y Silencio, que es una película que intenta mostrarnos la historia de una familia que sufre, pues pierde a una de sus hijas,
y nos cuenta un poco la historia pues, de cómo la familia intenta recomponerse, ¿no? Después de ese suceso. Y la película, que está dirigida por Jaime Rosales, un director que nos ha traído películas ya como Las horas del día, que tiene la peculiaridad un poco de su manera de hacer cine, es que suele ser un cine muy estético. En este caso pues son planos muy elaborados, pero planos muy largos, en blanco y negro. O sea que no es una película para todos los gustos. O sea que me refiero que es una película... Para el gran público. Sí, intenta buscar la sensibilidad también a través de un lenguaje cinematográfico pues muy simbólico, donde, pues, por ejemplo, desde el mismo accidente, ¿no?, de la historia, que te lo muestran pero sin mostrártelo. O sea, sabes que una de las hijas es la que ha muerto, pero porque te ha mostrado la secuencia, en este caso del accidente de coche, te ha mostrado que a esa hija tiene una sombra por la cara. Entonces sabes que es la hija que sufre el accidente. O sea, que todo intenta buscar siempre simbolismos, ¿no? Y esta va a ser la que tú veas y después me cuentes. yo no sé si voy a ser capaz. Es una película que es un director que a mí me gusta, pero que sí que hay que verla con muchas ganas. No es como a lo mejor la de Project X, que a lo mejor se deja ver, te metes en la sala y a lo mejor pasas un buen rato, o te aburres soberanamente, que te puedes aburrir soberanamente también porque no tenga ningún tipo de historia. Pero bueno, en este caso sí que hay una historia, y eso pues con una sensibilidad especial, en este caso como está contada. Y las caras no son muy conocidas, pero bueno, sale María de Medeiros, que es una actriz que conocemos por Pulp Fiction, que era la novia de Bruce Willis. Y sale Sergi López también, pero bueno, que son apariciones muy esporádicas, y bueno, que eso, que una película hecha con actores que no son demasiado conocidos y con una forma de hacer cine distinta. Todo lo contrario a Project X. Tenemos otra, Lumíferos. Y tenemos luego una película, en este caso para los más pequeños. Una película que yo la verdad es que cuando estuve viendo las imágenes estaba un poco viendo a ver qué hablaba de la película. De primera, lo que llama la atención de la película es que estéticamente resulta un poco fea. Es una película hecha en 3D y nosotros ahora mismo estamos muy acostumbrados a ver películas pues, de tipo de cine de Pixar. Y la verdad es que sí que es cierto que de entrada a mí me chocó bastante, pues que estéticamente... ¿Es esa? Sí, es esa película. Ese es El señor Puertas, que es un poco... Porque bueno, la película está hecha, una de las, digamos, con la publicidad que le están dando es que está hecha 100% con software libre. O sea, en este caso se ha hecho una película en 3D, pues como hacía Pixar sus primeras películas, sus primeros cortos, antes de empezar a hacer ya Toy Story, pues eso, intenta y vender esa idea, ¿no?, de que se puede hacer un largometraje, una producción grande, con software libre, como en este caso. E incluso la misma historia introduce esa idea, lo que pasa es que eso a los más pequeños quizás se les escape un poco. Hombre. En el caso con el personaje del señor Puertas, que es como una especie de Bill Gates, y de hecho su nombre va encaminado por esa idea. Y bueno, cuenta la historia de un canario, de un gorrión, pues que quieren vivir, el canario quiere ser libre, y el caso del gorrión pues también quiere ser algo más que un simple gorrión. Y bueno, se encuentran, y bueno, pues una historia que luego, eso sí, si le das la oportunidad, a pesar de que ese choque a lo mejor estético que parece precisamente como los cortos esos que hacía Pixar antes de Toy Story, pero sí que tiene situaciones bastante graciosas y bueno, quitando algunas voces, la verdad es que tiene pinta de ser simpática la película. Qué bueno que eres, Rafa. No, pero te digo que a mí me chocó y de hecho me sale, digo, no vamos ni a hablar de la película porque no la va a ver nadie. Pero que luego, una vez que ya sabes, pues bueno, pues cómo está elaborada y lo ves porque tiene momentos graciosos, pues se le puede dar una oportunidad. Bueno, venga, cuéntame qué has visto estos días. Bueno, he visto hace poco vi Men in Black 3. Y vi también la de Blancanieves. Pues la de Men in Black 3, bueno, la línea esa que me está diciendo de voy a intentar ser bueno, ¿no? La película, la verdad es que es entretenida, bastante mejor que la segunda parte, y sobre todo destaca a Josh Brolin como haciendo de Tommy Lee Jones de joven. Y bueno, lo de los viajes en el tiempo, o sea, no una película, quizá el principal problema que tiene es que no es demasiado ambiciosa en cuanto a la historia que te está contando, pero bueno, es divertida, tiene varios momentos que son divertidos. Y la otra que he visto es la de Blancanieves y la leyenda del cazador, que... La verdad es que estéticamente está muy bien, así recuerda un poco a Señor de los Anillos y ese tipo de películas. Charlize Theron está genial como malvada y además aportando al personaje incluso ciertos matices, pero la historia termina siendo al final un poco... Digamos que solventan la historia demasiado rápido y no es demasiado emocionante. ¿Has visto? Se cargan las películas de nuestra infancia. Sí, bueno, pero eso que te he dicho siempre. Por lo menos, o sea, sí que es cierto que se salva la primera parte de la historia cuando es más cuento más parecido al cuento, está bastante bien la película.
pero luego cuando intentas resolverla se convierte al final como en todo este tipo de películas de aventuras, pues con una gran batalla y donde lo último que importa es la emoción y lo que importa es el espectáculo. Entonces pues ese es el problema que tiene. Pero bueno, que para quien le apetezca verla no le digo yo que no vaya a verla. Ahí se queda. Sí, en fin. Muy sí, bien. bueno, si aquí hemos recomendado estas películas como la de Crepúsculo, que ahora se ha llevado Es verdad. un premio a mejor película cómo. y a mejor beso con Kristen Stewart. Eso es muy importante. Sí, pues bueno, también esta película podría ser una opción para mucha gente. Bueno, Rafa, muchas gracias. Antes de que tengas que firmar el finiquito, vamos a dejarlo aquí. Que nos queda ya nada, nos queda ya hasta el penúltimo programa, o sea que... Bueno, pues muchas gracias, Rafa, que pase buen finde. A ti, y nos igualmente. vemos la semana que viene. La semana que viene. Y nosotros nos vamos del cine al deporte. Anoche se celebró la Gala del Deporte Ciudad de Murcia, organizada por la cadena COPE y el Ayuntamiento de Murcia, y fue retransmitida por esta Casa Popular Televisión Región de Murcia. Allí estuvo nuestro compañero Manu Souto y nos trae todos los detalles. A las 8 de la tarde se abrían las puertas del Teatro Circo de Murcia, que comenzaba a llenar su aforo. Personalidades y deportistas compartían palabras y sensaciones antes de comenzar la gala, y mientras los chicos del Ranero Club de Fútbol inmortalizando el momento. Más acostumbrado a las cámaras está uno de los hombres importantes de la noche, Alejandro Valverde. Después de año y medio sin competir, llegar y ya tengo 4 victorias y un segundo, un tercero en pruebas Pro Tour. Yo creo que está muy bien. Ahora tenemos la última parte de la temporada muy cargada con el Tour, Olimpiadas, Mundial y bueno, vamos a ver si en cualquiera de los objetivos podemos conseguir algo importante. El mundo del deporte también quiso acordarse de uno de los atletas más prolíficos que ha tenido la región. En el 20 aniversario de su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Antonio Peñalver recordaba aquel momento. El momento de terminar un decalón siempre es fantástico porque se acaba. Y el momento de terminar los Juegos Olímpicos es la competición en donde más presión, más esfuerzo y más intensidad he vivido nunca. Momento emotivo también con Nicolás Almagro. El tenista que horas antes había caído en Roland Garros no pudo estar presente. Sin embargo, gracias a la tecnología pudimos escuchar las palabras de un top 10. Solo deciros que este tipo de premios pues sigue dando fuerza para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y ojalá que todo pues pueda continuar por el camino en el que estamos. Mención aparte merece la presencia de la Universidad Católica en la gala. La UCAM fue una de las grandes triunfadoras de la noche al recibir 3 premios. Los primeros en hacer acto de presencia en el Teatro Circo fueron los miembros del UCAM Volley Murcia. Pepe Valera y todas sus jugadoras recibieron un premio que reconoce la gran temporada y una trayectoria intachable. Un premio a los 34 años de historia del club, desde las más pequeñitas hasta llegar arriba. Y bueno, es una muestra de que trabajando duro se puede llegar. El ejemplo del equipo de voleibol es una muestra más de la gran apuesta que la UCAM hace por el deporte profesional y universitario. Todo ese esfuerzo y sacrificio se vio reflejado cuando José Luis Mendoza subió las escaleras para recibir un premio merecido y ganado a pulso a lo largo de la historia de la Católica. Es la universidad del deporte por excelencia, ¿no? Y eso pues gusta a todos los jóvenes universitarios, y el poder facilitar el que nuestros alumnos y los que son profesionales del deporte puedan cursar la formación universitaria, porque va a ser su futuro, con el deporte de competición. Y bueno, este año tenemos un importante número de deportistas de la Universidad Católica que van a la Olimpiada de Londres. Gran parte del mérito de la presencia de la UCAM en los Juegos Olímpicos está en el buen trabajo que hacen en su facultad de CAF, otro de los premiados de la noche, un equipo de profesores y alumnos que trabajan cada día por dar un paso más en la práctica deportiva y mejorar sus resultados. Tenemos una facultad de Ciencias de la Física y del Deporte, yo creo que magnífica en cuanto a profesorado, profesores volcados en el alumnado, investigadores. Yo creo que es un reconocimiento a una trayectoria ya de 14 años. La Universidad Católica San Antonio fue protagonista por méritos propios en la primera gala del Deporte COPE, en la que recibió 3 de los 11 galardones entregados. Pero los deportistas no fueron los únicos que lucieron. Artistas murcianos como Diego Martín y Joserra fueron los encargados de dar la nota musical y poner la guinda perfecta a una noche que solo fue la primera de otras muchas que vendrán. Te vas, al menos déjame verte, al menos quítame esta ventana sin trampas, déjame verte. Dime sin veros que no sientes nada y al menos déjame verte.
Bueno, muchas gracias Manu Souto por este magnífico reportaje y ahora vamos a hablar con nuestra compañera Paloma García Medina. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches, Alba. ¿Tienes con la agenda cultural preparada? Sí, preparadísima. Pues vamos al lío. Venga, empezamos. Bueno, vamos a hablar primero de una exposición permanente que se inauguró la semana pasada en el Museo Militar de Artillería de Cartagena, un museo que se inauguró en 1997, que está en un edificio histórico en el Real Parque y Maestranza de Artillería de Cartagena, que se construyó a mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III. El edificio fue también centro neurálgico, además, durante el trienio liberal y la sublevación de Espartero, y bueno, tiene muchísima importancia en la ciudad. El museo del que hablamos en concreto tiene una superficie expositiva de más de 3.000 metros cuadrados, tiene 2 plantas, tiene una colección impresionante de artillería, una de las más numerosas e importantes de España, y en concreto de la que hablamos refleja un poquito la evolución de la artillería en relación a la evolución de las fortificaciones en Cartagena. Verás, Cartagena tiene una serie de colinas que en su día hicieron insuficientes las medidas defensivas que se hicieron en la ciudad, el amurallamiento, la construcción del arsenal, y se construyeron una serie de castillos y fuertes, más bien fuertes que castillos, porque castillo como lo conocemos solo hay uno, que es el de la Concepción. Además son fortificaciones. Entonces, bueno, pues aquí esta exposición trata un poco de contar la importancia de la arquitectura defensiva en Cartagena. Es uno de los testimonios más valiosos que hay a nivel nacional de la arquitectura defensiva, y eso, y un poquito también un homenaje a los distintos cuerpos del ejército que, como sabes, Cartagena siempre ha tenido una relación muy especial con el mundo militar. ¿Cómo te gusta hablar de Cartagena? A mí me encanta hablar de Cartagena y del mundo militar, las dos cosas. Así que aprovecha la ocasión, ya lo sabéis. Has hecho muy bien, has hecho muy bien. Sí, además es permanente, con lo cual la gente puede ir cuando tenga un huequillo a disfrutar de la muestra. Cambiamos radicalmente. Cambiamos de asunto completamente. Hablamos ahora de un musical muy bonito que ya llegó a España hace 3 años. De hecho, fue el primer musical de Disney que se representó en Broadway y también que llegó a España antes que El Rey León, aunque esté muy de moda El Rey León. Entonces, ahora regresa La Bella y la Bestia otra vez a una gira por España. Ya empezó en septiembre, pero bueno, ahora llegará también a Murcia. Es cierto que todavía queda para que llegue a Murcia, porque será del 26 de octubre al 4 de noviembre. Yo sé que queda mucho, pero este tipo de representaciones que son tan exitosas, que da gusto verlas, porque además tienen una calidad impresionante, tanto las actuaciones, los artistas, la puesta en escena, la escenografía, estamos viendo imágenes, es impresionante, los vestidos, se asemejan mucho a la película de animación de Disney. Entonces, este tipo de musicales tiene mucho éxito, las entradas las suelen poner a disposición del público con mucha antelación, y para que no haya sorpresas luego y disgustos, pues no pasa nada si se compran con tiempo, se guardan en un cajón, guardan bien y luego cuando llegue el momento, pues se puede disfrutar de este musical. Sí, pues es una pena quedarse sin entrada. Sí, yo creo que voy a ser de las que la compren con tiempo, porque es que a mí la película en su día me gustó muchísimo. A mí me encanta La Bella y la Bestia. Es preciosa y la sigo viendo ahora, años después, y me encanta, porque las canciones son muy bonitas, los diálogos son muy graciosos y es una pasada. Entonces merece la pena. Cómprame la mía también. Vale, te compro la tuya. Y bueno, como decíamos, para que no se le olvide a la gente, del 26 de octubre al 4 de noviembre será en el Auditorio Víctor Villegas de la capital. Y volvemos a Cartagena, con tu permiso. Hombre, por supuesto. Y hablamos de La Mar de Músicas de 2012, que se inaugura el próximo 19 de julio, la 19ª edición ya. Y la inauguración correrá a cargo de El Tiempo de los Gitanos, de Mir Kusturica, una ópera punk que está basada en la película homónima del director y realizador serbio. Abre el certamen, es una ópera punk, pero el género en sí se asemeja más a la comedia musical que a lo que es la ópera que conocemos como ópera. Qué divertida, ¿no? Sí. A ver, te cuento. Como decía, está basada en la película, cuenta la historia de un joven, es hijo de un soldado y de una gitana que se enamora de su vecina. Entonces, bueno, la madre de la chica quiere casarla con un hombre rico y el chaval pues se hace sus películas en la cabeza y se hace sus ilusiones de conseguir mucho dinero para poder conquistar a la chica amada, y mientras pues le pasan una serie de cosas que cuenta de una forma muy divertida esta especie de musical, más bien que ópera, ¿no? Sí. Es un musical. Y bueno, ya tuvo mucho éxito en
en París en su estreno, se estrenó en 2007 y ahora en Cartagena comienza una gira mundial, o sea que promete también. Hay que decir que por la película Kusturica obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 1989 y que en este caso, en lo que es en el musical, son 40 intérpretes los que desarrollan la representación. Aparte van acompañados de un grupo de música rock balcánico que son los que le hacen siempre las bandas sonoras a este director y que son algo más de 2 horas de representación, pero por lo que vemos con mucho ritmo, no se van a aburrir los espectadores. Pero creo que me tienes que contar más cositas. Sí, bueno, como decíamos, este es el espectáculo un poco que inaugura la 19ª edición de la Mar de Música en Cartagena. Además, este musical estrena este año el Auditorio del Batel como nuevo escenario del certamen. La principal sala del Auditorio de Cartagena acogerá una serie de representaciones aparte de esta, y también la terraza se habilita siempre durante el festival hay una serie de conciertos abiertos al público que son de entrada gratuita. Pues la terraza se habilitará sobre todo para las actuaciones de música electrónica, para los DJs y tal. Se suma así la terraza a la explanada del Ayuntamiento, bueno, a la plaza del Ayuntamiento y a la del puerto de yates, que son los 3 escenarios donde se desarrollan los conciertos gratis. Y luego, pues otras novedades que trae esta 19ª edición, que estaba basada en la música africana subsahariana, en los sonidos. Una de las novedades también, pues de la clausura, si hablábamos antes de la inauguración, la clausura correrá a cargo del artista Carlinhos Brown, que tiene muy buena pinta porque siempre da mucho juego en sus actuaciones. Muy divertidas. Sí, muy divertidas. Y para bailar mucho. Sí, sobre todo para bailar. Mira, aquí estamos viendo imágenes. Y bueno, y también viene un cantante de reggae africano que es muy conocido, Alpha Blondy. Eso será el viernes 20, cuando sea la actuación. La de Carlinhos Brown, como decíamos antes, será el 28, que es cuando finaliza el festival. Que bueno, que ya se han puesto a la venta los abonos y que la gente, si no quiere, a no ser que tengas una actuación en concreto que te apetece mucho ver y no quieres ver ninguna más, lo normal que se suele hacer es comprar abonos, porque así puedes disfrutar de todas las actuaciones, porque suelen ser de muchísima calidad todas las que hay. Así que nada, el 19 la Mar de Música en Cartagena. Pues nada, muy bien. Tendremos que ir, mira, qué ambientazo. Sí, te estoy deseando, la verdad. Yo estoy aquí salgo de aquí bailando. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Alba, hasta luego. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Nos despedimos ya, pero nos volvemos a ver la semana que viene. Les espero.